Nos volvemos a encontrar hoy en este podcast de Telecafé porque vamos a conversar sobre un tema que es un poco escabroso para mucha gente, pero en realidad la idea hoy es que hagamos un poco de pedagogía y aprendamos a convivir entre todos. El 1 de diciembre se conmemora a nivel mundial el Día de Acción contra el VIH. No debemos decir virus del VIH porque el VIH ya ahí está la sigla de virus, la inicial de virus, y para eso nos acompaña Andrés Salazar. Andrés, bienvenido a este podcast de Telecafé. Esta siempre va a ser tu casa. Muchísimas gracias. Andrés Salazar, artesano, joyero. Sí. Contame un poquito de tu vida. ¿Quién es Andrés Salazar? Bueno, Andrés Salazar es un pereirano de pura cepa, soy muy orgulloso de mi región. Como toda la gente en Pereira es muy orgullosa de su región. Sí, realmente los pereiranos siempre nos sentimos muy orgullosos de nacer aquí, por todo lo que la historia que representa Pereira también de alguna manera. Y soy artesano, diseñador de modas, y ya pues llevo una experiencia en la bisutería y la joyería de 20 años, trabajo la bisutería desde los 13 años y bueno, me dedico como a esto, a embellecer de alguna manera el cuerpo de las personas. Oíste, y uno porque a los 13 años decide, o qué pasó en la vida de Andrés que a los 13 años dijo, hagámosle a la bisutería. A los 9 años empecé a descubrir mi gusto por la moda, empiezo a hacer bocetos de todo el tema pues de indumentaria, porque mi familia era, digamos, amante a los concursos de belleza y yo crecí ahí. Entonces mi abuela y mi mamá eran de las que, o en general en familia, nos sentábamos a ver el concurso nacional de belleza y a anotar los puntajes. Hacían polla, apuestas, sumaban, no, este no fue el puntaje que le dio, literal. Esta no va a ganar. Te sabes, me imagino que todas las señoritas colombianas que muchos hemos ido así en algún momento de la vida. Y entonces yo era el que más me fijaba en los vestuarios de las candidatas, y era la época donde Hernán Zahar, Silvia Cherázin, estaban como vistiendo a las reinas, Alfredo Barraza. Como no, este vestido no le favorece. ¿Cómo va a salir con ese vestido tan feo? Uno en la casa, de 9 años. Bueno, yo me imagino que ya estás un poquito más grande cuando das esas opiniones, ¿o qué? No, de hecho, cuando yo empiezo a hacer los bocetos, mi familia nunca pensó que yo iba a tener el diseño de modas como profesión, porque en ese momento era visto como algo muy banal, y como, no, Andrés pues tiene que como de alguna manera estar o descubrir otro tipo de profesión como más afín o que diera más plata de alguna manera. Entonces fue como una controversia en mi casa porque siempre me decían como no, pues Andrés lo va a coger como un hobby, va a pintar los dibujitos. ¿Se le va a pasar la goma? Nunca se me pasó la goma. Yo en ese momento llené como 5 cuadernos enteros con diseños míos. Siempre estaba muy atento como a las noticias del entretenimiento cuando sacaban los diseñadores. Fue la época de diseñadores cuando empezó Esteban Cortázar a salir como en televisión. Era como mi diseño, como era tan joven en esa época. Claro, y ya está en Europa. Y a los 18 años presentó su primer pasarela, pues yo como que me veía muy representado en él en ese momento. Yo tenía ya como 10, 11 años. Y eso que en ese entonces no era las redes sociales tan poderosas, ¿cierto? Exacto, era la televisión. No te estoy diciendo viejo. No, pero... No, porque además estás muy joven, pero sí haciendo cálculos no era tan fuerte ni siquiera el Facebook, creo. No, de hecho en esa época ni siquiera, pues el que tuviera internet tenía que tener mucha plata. Conmutado, que se llamaban y se caía la conexión. Sí, yo recuerdo que en esa época parte de mi familia se había ido a España y uno iba a las cabinas y le cobraban un montón de plata por verse en cámara. Claro, sí. Y es increíble que todavía haya en café e internet, ¿no? Exactamente, entonces sí, para mi familia digamos que fue una época donde pensó que eso se iba a pasar, pero en el colegio, en el bachiller, reafirmé como mi gusto por la moda y viví mucho bullying en ese momento
por querer ser diseñador de modas, porque no era algo bien visto realmente, no era una profesión masculina. Y nuestra sociedad siempre ha estereotipado mucho las profesiones como estas son profesiones para hombres y estas para mujeres. Y se burlaban mucho cuando siempre los profesores preguntaban, Andrés, ¿y usted qué quiere hacer cuando grande? ¿Cuál es su sueño? Y siempre, pues mi sueño más grande es ser diseñador de modas. Y fue, digamos que en algún momento quizás como que me preguntaban, "¿No, ¿será que es que, pues porque la gente pensará que esto no es una profesión masculina?" Pero pues eso nunca quitó como el amor que yo siempre le tuve a la moda realmente. Vos sos una persona sexualmente diversa, ¿cierto? Sí, ¿Desde qué edad te identificaste como una persona diversa? yo salí del closet, coloquialmente hablando, a mis 16 años. Sí, en el colegio. En el colegio Ok. yo, digamos que viví bullying por muchas cosas, porque era el más delicado del salón, porque me obligaban en educación física, que era como mi peor, era como la pesadilla mía, y yo creo que en muchos de los casos de los hombres gays siempre fue como una pesadilla esta materia de educación física, porque me obligaban a jugar fútbol, entonces se burlaban de mí por la forma en que corría. Y Por chutar el balón como sin fuerza o que se iba por un lado. aparte porque siempre fui una persona muy amada en mi casa y nunca me inculcaron la violencia. Es un Entonces, deporte de contacto. y es un deporte de contacto y a mí nunca en la vida me gustó. O sea, recuerdo que a la edad como de 7 8 años mi papá le daban en la oficina boletas para ir a ver al Pereira y eso sí, yo soy amante a mi región y a mi ciudad, pero el fútbol no me gusta ni cinco. Pero no ir a brincar a Lobo Sur, pues. Entonces mi papá siempre me llevaba y yo como que me quedaba viendo para otro lado, aunque digamos que siempre iba como con la barrita que él estaba de su oficina, pero nunca me gustó y nunca me gustó ir al estadio a hacerle barra absolutamente a nadie. Pero aclaremos algo y es muy importante que no caigamos en errores y en Así, estereotipos. No quiere decir que todas las personas sexualmente diversas no les guste el fútbol, por exacto. ejemplo, o que las personas que les gusta el fútbol no puedan ser sexualmente diversas. Pues, o sea, Sí, eso es simplemente el caso de Andrés Salazar. es mi caso y tiene una razón de ser porque no solamente porque me obligaban en el colegio a jugar fútbol de alguna manera, sino porque eh, digamos que pues siempre como que cuando tú ves a un chico, a un hombre, tradicionalmente en la sociedad como que los hombres tienen que jugar fútbol. Y pues hay tantos deportes y tanta diversidad en este tema que no a todos los hombres nos tiene que gustar el fútbol, ni todas las mujeres tienen pues que ser bailarinas de ballet o quién sabe qué profesiones o qué, digamos, ocupaciones artísticas tener. Entonces, para mí este tema sí tuvo una razón de ser desde pequeño. Y es como que no me gustaba ese tema de tantas barras y la violencia y la burla hacia mí, entonces eso como que me marcó mucho. Sin embargo, he aprendido con el tiempo que al contrario, o sea, no hay que estereotipar las cosas y deben haber personas sexualmente diversas en deportes como el fútbol para quitar también como ese estereotipo y que ha sido un deporte muy machista tradicionalmente hablando, donde siempre se dice como que no hay hombres homosexuales que puedan existir en este tipo de deportes. Andrés, empezaste a crecer, ya me dices que en el colegio tuviste, pues sufriste de bullying. ¿Cómo fue ese salir? Ya había salido del closet, pero ¿cómo fue ese salir a la sociedad, empezar a vivir tu orientación sexual públicamente, socialmente? Fue un tema muy difícil para mí aceptarme porque crecí en una familia tradicionalmente católica. Sí. Y yo he sido muy católico desde muy pequeño, iba a misa todos los días con mi abuela, pertenecía a la infancia misionera en el colegio, y ese tema, digamos que fue muy difícil para mí en el proceso de aceptación de mi orientación sexual,
hasta que a los 16 años conozco a un chico gay en el barrio que ya se había aceptado y entonces él me decía como, pues es que debes aceptarte de alguna manera porque si no se te va a volver en algún momento una bola de nieve que va a explotar. Y ahí en ese momento pues tomó la decisión como de hablar con mis papás. Fue un tema difícil de enfrentar como familia, pero afortunadamente ellos lo han tomado bien en el proceso. Mi mamá fue un poco más difícil porque mi mamá ha sido un poco más tradicional. Y con ella tuvimos que hablar mucho más, fue un proceso más lento, pero que donde hoy digamos que me llevo muy bien con ella. Mi papá ha sido una persona mucho más abierta en ese sentido, ha sido una persona muy amorosa conmigo y, y entonces nunca, de hecho recuerdo muy bien que en ese tiempo mi papá iba a una peluquería y una de sus mejores amigas, que era su estilista de cabecera, era una chica trans y ella fue la que lo ayudó en su proceso de aceptación conmigo. Entonces por eso él nunca tuvo como problema con ese tema. Cuando tú dices tuvimos que hablar mucho más con mi mamá, ese tuvimos son quiénes. Sobre todo mi papá y una de mis primas, porque, por ejemplo, mi hermana, yo la llevo 4 años a mi hermana, soy el hermano mayor, y mamá decía en ese momento como no le puedes decir a tu hermana porque va a ser un trauma para ella. O porque pronto se vuelve lesbiana. Sí, muchas creencias que hay en la sociedad, entonces llegó un La momento... contagias. Llegó un momento donde yo dije, no, yo tengo que decirle a mi hermana, y a los 6 meses de haber salido del closet con mis papás, le digo a mi hermana y mi hermana me dice como, ella siempre ha sido una mujer muy madura y muy aplomada en muchos sentidos y me dice como, Andrés, yo lo sabía hace mucho tiempo, todo está bien, no hay problema, yo no tengo ningún prejuicio con ese tema. Y ya llega un momento donde mi papá y una de mis primas hablan con mi mamá como, pues es que su hijo no tiene absolutamente nada, porque claro, la sociedad siempre ha sido muy de señalar, entonces mi mamá no era como por discriminación, sino por miedo a que la sociedad me señalara de algún momento. Mi papá también tenía mucho susto porque la amiga de él le hablaba mucho sobre esta época en los 80s y 90s donde muchas veces eran perseguidas las personas trans, eran llevadas, encarceladas, les pegaban, bueno, habían, digamos, mucha transfobia y homofobia en la sociedad y a él le daba mucho susto que de pronto yo fuera de la mano con mi pareja en la calle y tuviera algún acto de homofobia. Entonces era como el mayor miedo de ellos, pero ya a través del tiempo como que ya fueron naturalizando como las cosas y hoy en día realmente no es algo que, que los avergüence ni que les dé miedo como hablar. Andrés, empezaste entonces me imagino que a frecuentar sitios de homosocialización en la ciudad, a tener amigos también diversos. ¿Cómo fue entonces ya ese vivir el día a día? Cuando yo salgo del closet en el colegio fue una cosa muy curiosa porque el bullying como que se termina en ese momento. Yo en 11 viví un poco más tranquilo en el colegio, aunque no fue en general, no fue como mi época más feliz por todo eso, porque de hecho a la edad de 13, 14 años llegaba muy golpeado a la casa muchas veces por este bullying. Y llega un momento... Pero, perdón, ¿golpeado físicamente? Sí, sí. Mi papá tenía que ir a hablar al colegio varias ocasiones por estos temas porque como... O sea, ya era agresión física, no solamente era psicológica, pues de comentarios y demás, sino que ya era también una agresión física de parte de tus compañeros. Tal cual. Por eso me parece muy importante el tema de la educación sexual en los colegios porque las personas LGBT tuvimos infancia y nos sentimos en algún momento como si fuéramos bichos raros en la sociedad. Y el que las personas naturalicen como las orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas, pues hacen que se tenga un respeto en la diferencia.
Entonces digamos que sí fue una época muy difícil, pero ya en 11 cuando yo decido ya salir del closet, el bullying como que merma porque eso hace que yo me empodere de alguna manera. Claro, no es igual en esa época, a mis 16 años, que hoy a mis 34, que yo he tenido un recorrido y un empoderamiento, he vivido un activismo muy distinto, pero de todas maneras el yo es, digamos, pararme en mi sitio y decir soy homosexual, me identifico como un chico que le gustan otros chicos, ya las personas no tenían como esa herramienta con la que, con la que me pudieran lastimar de alguna manera, sino que yo ya me afirmaba desde mi orientación sexual y claro, ya el bullying mermó muchísimo en esa época. Empiezo a salir a conocer otras personas, pues fue en la época del Messenger y Del zumbido. exacto, entonces uno conocía las personas de otra manera muy distinta, ¿no? A través de los grupos de Hotmail. Latin Entonces, Chat. entonces, digamos que ahí empecé como a conocer personas en los cafés. Recuerdo mucho como el- la primera traga que yo tuve en grado 11, que fue una cosa muy impresionante porque casi no lo supero. Eso fue muy chistoso. Pues fue como ese amor de adolescente, que hoy todavía nos hablamos y nos reímos como Pero de fuiste eso. correspondido, ¿no? Fui correspondido, pero fue algo muy charro porque, claro, éramos adolescentes y muy inmaduros y él en un momento llegado como que me presenta a la que fue como en ese momento su pareja y me dejó así como así. Entonces fue una anécdota que hoy nos reímos como de O eso. sea, la tusa de 11, Literal, básicamente. literal fue como la tusa de ese año, fue una cosa que no me olvido porque duré como un año llorando ese amor de colegio. Bueno, Andrés, estabas mencionando el activismo. Ya haciendo activismo, hay muchas maneras de hacer activismo, simplemente como reconociéndose o haciendo activamente esa gestión por la diversidad. Tú tienes una marca que se llama Andrés Salazar. Joyas con historia. ¿Por qué? Joyas con historia. Bueno, yo, como te dije, trabajo en la bisutería desde los 13 años, he sido emprendedor toda mi vida. A los 7 años eh, hacía o dibujaba en papelitos campanas de Navidad, porque yo amo la Navidad y ha sido mi época favorita desde niño. Y me ponía a vender y ponía en la ventana como venta de accesorios de Navidad. Y eran puras campanitas de Porque no papel. te conocí en esa época, hombre. A mí también me encanta la Navidad. Y entonces vendía dibujos, vendía un montón de cosas. Y ya cuando conozco la bisutería, pues fue algo como que me ha acompañado toda mi vida. Y mi marca cuenta mi historia de vida de alguna manera y todo mi proceso, tanto con mi orientación sexual como con mi diagnóstico. Eh, y Andrés Salazar Joyas con Historia llega como tal como marca hace 7 años. En el 2017, luego de un tiempo de ser diagnosticado con VIH, y fue como el encontrar mi propósito de vida al conectar mi marca con mi diagnóstico y con mi profesión como diseñador de modas y mi oficio desde la bisutería para generar conciencia, tanto con el VIH como con el tema LGBT, para que las personas tuvieran un respeto por las personas que vivimos con VIH y las personas sexualmente diversas. Bueno, usted se me adelantó un poquito, pero no importa. En este caso, ese orden no afecta a esta historia. Vos tenés en tu al lado derecho dos elementos que significan mucho para ti. Si quieres los tomas. Son una manilla y una tobillera. Son diseñadas por ti, hacen parte de tu marca, son de color rojo. ¿Por qué elegiste esos dos elementos como representativos para Andrés Salazar? Yo nunca he tenido, digamos que algo tan representativo para mí como tal. Eh, ni peluches, que la gente siempre como que tiene esos elementos así como de alguna manera. Eh, pero la bisutería siempre ha sido
ese acompañante, y en este caso el color rojo es como muy representativo de, no voy a decir lucha contra, porque la ONU-SIDA ya se ha pronunciado sobre el tema, y ese contra, digamos que es como vivir como en constante, de alguna manera, guerra contra conflicto Ajá. con el VIH, sino en acción, o en conciencia frente al VIH. Precisamente, pues es el color que representa siempre como esta Sí. lucha de alguna manera, o esta conciencia frente al VIH. Y dentro de mi marca pues tengo una línea energética con la que manejo diferentes piezas de la suerte, o simbología de piedras naturales. Y en este caso pues son ojos turcos. Los ojos turcos, digamos que siempre han sido elementos que representan esa buena energía, y el rojo que representa al VIH de alguna manera. Entonces, para mí, digamos que hoy representan eso, esa conciencia frente al VIH, y como que esa buena suerte que lo puede acompañar a uno a través de un símbolo como es una pulsera. Estábamos conociendo el Andrés Salazar antes de un diagnóstico, ¿cierto? Ajá, Fuiste diagnosticado a los 24 años. sí, a los 24 años, luego de dos pruebas de VIH de alguna manera. Que es importante mencionar por qué dos. Bueno, a los 22 años fui abusado sexualmente. Eh, yo vivo un proceso solo muy difícil. La única persona que conocía de esta experiencia o esta situación que había vivido fue mi mejor amigo en esa época. Y fue muy difícil porque cuando llego a la psicóloga después de ahí, que fue como de pronto el apoyo como que encontré de alguna manera, eh, pues me diagnostica con un trastorno de ansiedad y depresión resultado Del de este abuso. abuso. Los primeros días fueron muy complejos porque yo vivía como asustado con caminar por cualquier parte, tenía ataques de pánico, pero todo lo vivía solo. Me daba pena y me daba vergüenza literalmente hablar de esto, porque digamos que sin minimizar, porque obviamente históricamente las personas que más han sufrido violencia, sexual y de género han sido las mujeres, Sí. pero ese mismo machismo exacerbado en la sociedad pues ha hecho que cuando los hombres somos abusados, como que la gente se burle, porque somos pues los machos, los que tenemos que vendernos, entonces porque tiene uno que dejarse violentar de otra persona. Entonces como que es una vergüenza que un hombre, sea abusado sexualmente, sea por quien sea de una mujer, sea de un Sí. hombre, o viva violencia de quien sea, siempre es como una vergüenza. Bueno, entonces tuviste ese momento, ya sigámoslo llamando como un momento de riesgo. Ajá. A los 3 meses te hiciste la primera prueba. Exactamente. Hay algo que hay que tener muy en cuenta y es muy importante que la gente sepa, y Sí. es que hay una herramienta que es la PEP, o la profilaxis post-exposición, que es digamos, la herramienta que tenemos las personas, o bueno, yo que vivo con VIH ya no, pero quienes no viven con VIH y tienen conductas de riesgo, sea que se les rompió el condón, sea que son abusadas sexualmente, o sea un accidente de trabajo, pueden acudir a estos temas antes de las 72 horas de la conducta de riesgo. Yo no lo supe en esa época porque no estaba tan enterado, eh, pero digamos que es una herramienta muy valiosa para prevenir el VIH Sí. cuando uno tiene una conducta de riesgo. Eh, yo no lo supe, entonces pues no fue una herramienta a la que pude acceder, y a los 3 meses me hago la primera prueba. A los 6 salió negativa. A los 6 meses, luego de esa primera prueba, me iba a hacer la otra, y aquí quiero como que las personas sepan como ese tema, y por eso me parece tan importante el tema de los activismos
En temas de VIH, Sí. porque yo no tuve referentes en esa época, no había una persona que hablara abiertamente de VIH y menos en Pereira. Eh, y cuando voy al médico, a los 6 meses, me dice como la doctora, yo no veo la necesidad de mandarte pruebas de VIH porque no te veo enfermo. Y lastimosamente, incluso en los profesionales de la salud se sigue viendo estos estereotipos y se tienen estos estigmas de que una persona con VIH se tiene que ver enfermo, ojeroso, débil. Y fue una época que ya se superó del VIH, o sea, Sí. en el principio, en los 80s y 90s, obviamente era una sentencia de muerte porque no se tenían las investigaciones suficientes, se llegaban a tomar más de 30 pastillas diarias y las personas no se podían salvar, pero ya de más o menos unos 15 años, un poquito más hacia acá, es que ya las personas con VIH podemos ser indetectables y no transmitir el virus. Entonces, lastimosamente yo no conocía como de eso en esa época y pues me pareció muy normal que la persona que me atendió, la médica que me atendió en ese Te momento, dijera no. como que, bueno, no necesitas la prueba. Y yo, pues bueno. A los 6 meses, después de intentar esa segunda prueba, es que me hago realmente esa segunda prueba que necesitaba y ahí me diagnostican ya con VIH. VIH positivo. Exactamente. Así se llama. Sí, ahí digamos que es un proceso. Yo primero, la médica en ese momento me manda diferentes pruebas, entre esas pruebas de VIH. Para mi familia era muy normal. Mi papá, de hecho, era una persona que me decía como si en algún momento necesitaba condones, me dice que yo se los doy. Entonces mi papá nunca tenía problema con ese tema. Además, ya entendemos un poco el contexto de por qué había Exactamente. esa confianza con tu padre. Exacto. Y pues ahí me hago la prueba de VIH. Recuerdo muy bien que fue un viernes. Al sábado me llaman a mi casa que se había dañado la prueba, pero no se había dañado, había salido positiva Y había que y repetirla. había que repetirla. Mi papá, al trabajar en la caja de compensación, aquí sabía mucho de los protocolos eh, y ya como que para él no era como tan normal. Yo no sabía, realmente no tenía mucho conocimiento del procedimiento. Al lunes me hago esa segunda prueba, la prueba confirmatoria, y al martes me llaman que el miércoles tengo cita con el especialista. Entonces ya digamos que cita con el especialista, pues ya no era como... Entonces mi papá empieza a preguntarme, ahí les cuento yo del tema del abuso. Fue un golpe, pues obviamente para ellos Claro. enterarse del abuso luego de casi 2 años, como año y medio después de, de esa experiencia. Y mi papá me acompaña a ver los resultados con, con la especialista que además fue casi mi mejor amiga durante 8 años, que estuvo en el programa de VIH de Confamiliar, que para mí es uno de los mejores programas que hay aquí, que había en Pereira. Y ella me acoge de la mejor manera, me explica por qué el VIH pues hoy no es una sentencia de muerte, cómo funciona el VIH en el cuerpo y cómo iba a seguir siendo mi tratamiento en ese momento. Después de mí llama a mi papá y mi papá es, digamos que en ese momento se quebró muy fuerte eh, por lo mismo, por los estereotipos que hay, como que todavía hay muchas personas que creen que el VIH es igual a muerte, que el VIH obviamente todavía hay mucho estigma. Que el VIH es igual a SIDA, que no es lo mismo. Exactamente. El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana, el SIDA es el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida y son dos etapas muy distintas. Y sin embargo el SIDA tampoco es una etapa final o una etapa terminal del virus, sino que muchas veces las personas como no tienen en la sociedad esa costumbre de hacerse sus pruebas periódicas cuando están sexualmente activos, Sí. pues ya lo descubren muchas veces en etapa SIDA, pero
Pero tampoco quiere decir que ya esté sentenciado a morir No, de SIDA. muchas veces las personas con SIDA, pues luego de cuidados y tratamientos y demás, pues pueden ya volver a una etapa VIH. Que eso, la diferencia entre uno y el otro son los CD4, que son las defensas. Cuando la persona está por debajo de las 500 copias de los CD4, ya hay un riesgo, y cuando está por debajo aproximadamente de las 200 copias de CD4 ya se puede decir que es una persona que está en etapa SIDA, y eso quiere decir, nadie se muere de SIDA realmente. Simplemente quiere decir que el cuerpo no tiene suficientes defensas para protegerse de una enfermedad oportunista, Sí. como una tuberculosis, como un sarcoma de Kaposi. Una gripa se puede convertir fácilmente en una neumonía. Entonces es eso, es como el virus entra al cuerpo y ataca a las defensas para poder multiplicarse, y la persona, al no tener las defensas suficientes y al haberse acabado casi todas sus defensas, pues entra en una etapa donde digamos que cualquier enfermedad pequeña se puede convertir en algo grande, y son como estas enfermedades oportunistas. En una época anterior, sí el SIDA podía ser como una enfermedad terminal, porque pues eran otras épocas, pero las personas digamos que deben evolucionar en ese sentido, y pues ya no estamos en la época de Freddie Mercury, por ejemplo, Claro. que sí fueron épocas muy, muy complejas para la sociedad, y que si bien el VIH en más de 40 años que lleva de historia ha cobrado la vida de más de 35 millones de personas, hoy por hoy países como Colombia tienen una adherencia muy grande a los tratamientos, y podemos llegar a ser indetectables con el virus. Hagamos una aclaración antes de llegar a entender qué es ser indetectable. Entonces, una persona diagnosticada con VIH, ¿cierto? Puede convivir con el virus, ¿cierto? Puede pasar a una fase del diagnóstico a convertirse en SIDA. Eso no quiere decir entonces que tengamos que morir o que esa persona tenga que morir de SIDA, y podría retornar otra vez al VIH con unos cuidados Exacto. adecuados para poder controlar esas defensas, hablemoslo así en términos más coloquiales, esas defensas que puedan atacar esas enfermedades oportunistas. Cuando una persona, generalmente las personas que llegan a etapa SIDA son o porque no se han hecho como las pruebas periódicas de VIH, y son diagnosticadas en esta etapa SIDA ya más tardío, o porque no tuvieron, por ejemplo, adherencia a su tratamiento. Entonces hay personas que son diagnosticadas con VIH, no tuvieron adherencia por el motivo que sea, porque no tenían trabajo, no tenían salud, no lo cubría o vivían muy de pronto en estas zonas tan alejadas. No tienen tanto acceso a... Es muy difícil a veces el acceso. Entonces son diferentes factores económicos, de salud y demás, que pueden llegar como a esta etapa SIDA. Generalmente las personas que cuando llegan a etapa SIDA o los diagnostican en esta etapa, pues hay que tener unos cuidados como mínimos. A veces los pueden hospitalizar para prevención, como digamos, de que pueda llegar una enfermedad oportunista, o digamos que en casos que he conocido pueden llegar como a limitar las salidas a la calle, precisamente, como por ejemplo en la época del COVID, de pronto que en digamos, con cualquier gripa no podía de pronto salir a la calle porque podía estar como vulnerable, sí, claro, frente al COVID, ¿cierto? Más o menos. Digamos que por las defensas tan bajitas, entonces debe uno tener como mucho más cuidado generalmente, hasta que ya tenga como un tope de ciertas defensas. Generalmente son como por encima de las 500 CD4, ya ahí digamos que está como el riesgo ya cubierto de alguna manera. Andrés, yo creo que hemos venido evolucionando como sociedad en entender qué es el VIH, qué es el SIDA, en entender de qué manera se puede convivir,
pero que mejor de una persona que convive con el diagnóstico entender qué es convivir con el diagnóstico, o sea, a nivel laboral, en el ámbito social, en el ámbito familiar. Hay algo antes de que pasemos como a este tema, y es como también entender que el estigma también viene mucho del VIH desde la sexualidad, porque la sexualidad siempre ha sido un tabú para la sociedad y que la gente ha creído desde la época en los 80s y 90s que el VIH se contagia. Entonces, por un abrazo, por compartir un plato de comida, unos cubiertos, por un beso, y realmente no es así. Hay una diferencia entre contagio y transmisión. El VIH se transmite por medio de ya sea relaciones sexuales sin protección, por las heridas que se puedan presentar en la penetración. Entonces, ahí digamos que hay microheridas y hay fluidos sexuales. Entonces, de esta manera pues puede haber una transmisión, o de manera vertical cuando, digamos, las mamás Sí. son diagnosticadas y no son diagnosticadas a tiempo. Ellas no pueden tener los bebés de manera natural, sino por cesárea, porque los fluidos vaginales hacen que pueda transmitir como el virus al niño a través también de la leche materna. Las mamás generalmente con VIH no pueden alimentar a sus niños precisamente porque la leche tiene contenido del virus. Y digamos que esto hace que el virus sea transmisible y no de contagio. Yo siempre hago como esta comparación con el COVID, porque el COVID en la época de la pandemia siempre le decían a uno: no se puede dar abrazos, no se puede dar un beso, las personas con COVID deben estar aisladas porque por toser, por estornudar, se podía transmitir el virus. Este virus no es de contagio precisamente porque tiene que haber una acción como la penetración. Okay. A veces la gente pregunta como: ¿y los besos y la saliva? Sí, en la saliva tenemos de pronto el virus, pero no es la cantidad suficiente. Primero, el virus cuando sale tiene contacto con el oxígeno, casi que muere de inmediato. Y además de esto, digamos que cuando tenemos contacto con otra persona y damos un beso, tenemos enzimas muy fuertes, y cuando llega, por ejemplo, las enzimas del estómago y demás, son mucho más fuertes y ahí matan el virus. Tienen que haber varias cosas para que de pronto, por ejemplo, con temas como el sexo oral o un beso, digamos que haya transmisión del virus, y es que una de las personas tenga una mala higiene oral, sangre en las encías, tenga heridas a nivel de los labios o a nivel bucal, pero sin embargo, como te digo, es muy difícil y literalmente, no sé cómo suene como lo que voy a decir, pero la persona tiene que ser como muy de malas, como para que de esta manera, de todas maneras, se transmita el virus, porque no es algo tan usual que pueda ocurrir. El riesgo es casi nulo en esos sentidos. Andrés, se nos está acabando el tiempo, pero creo que es importante que demos un mensaje desde una persona que conviva con el diagnóstico a todo el eje cafetero, a todas las personas que nos están viendo, de que sí es posible convivir, que sí es posible llegar a un estado de indetectable e intransmisible, y que es posible hacer una vida con una persona que conviva con el VIH. Sí, hay un mensaje que quiero dejar muy en claro, y es también como a esos empresarios. De alguna manera, nosotros como personas con VIH, hasta hace aproximadamente 5 años, porque no he vuelto a mirar las investigaciones, pero representábamos aproximadamente el 60% del desempleo dentro de las personas con VIH. Esto porque para las empresas somos personas improductivas, porque para algunas empresas siguen teniendo estas prácticas irregulares
de enviar pruebas de VIH en sus exámenes de admisión, y que las personas con VIH conozcan también sus derechos, y que las personas con VIH no, digamos que podemos ser como cualquier otra persona. Yo soy empresario hoy, tengo una marca de bisutería, he pasado por, digamos, procesos de emprendimiento donde he conectado con mi diagnóstico, y he hecho visible mi diagnóstico precisamente por eso. He acompañado los programas de VIH en algunas IPS, porque para muchas personas no es fácil, digamos, hablar abiertamente de esto y se quedan callados. Otras personas, incluso casos donde los papás echan de la casa a los hijos por el VIH. Entonces el mensaje es ese, como que las personas con VIH podemos tener una vida completamente normal, podemos llegar a ser hijos, esposos, tener hijos. Incluso hay casos de personas con VIH que pueden tener hijos sin transmisión del virus, con un acompañamiento médico, y que pertenecemos a esta sociedad completamente normal, que esa indetectabilidad cuando seguimos el tratamiento quiere decir que no transmitimos el virus de ninguna manera a otras personas. Andrés, muchas gracias. Gracias a ti. Nosotros continuamos entonces buscando más temas diversos y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Podcast Telecafé.